Quiero preguntar a Estela Gárnica, quien hace su tarea de excelencia allí en Casa de Gobierno desde hace mucho tiempo. Hola Estela, ¿cómo te va? ¿Cómo ha repercutido Hola, esto? buenos días, ¿cómo están? Buen día. Bueno, muy impactados porque, Guille, porque durante toda la pandemia y la segunda mitad del mandato de Alberto Fernández se escuchaban en los pasillos de Casa Rosada todos estos rumores. Veíamos salir al expresidente al mediodía después de almorzar en su despacho, solo manejando su auto con rumbo desconocido. Las custodias nos decían, no, fue a su departamento de Puerto Madero, regresaba a las 5 de la tarde. Los rumores empiezan a correr a lo largo de la pandemia que Alberto recibía a mujeres jóvenes, mucho más jóvenes que él, en Puerto Madero, pero también iba a otros lugares sin avisar. Y bueno, pero nunca nos esperábamos un video de este tipo en el despacho presidencial en Casa Rosada. Casa Rosada, para que te des una idea, es un monumento histórico. Claro. Es el lugar donde está el presidente de todos los argentinos. Exacto. Es muy impactante, sí. es muy impactante. Estela, Una cosa es el hilo fino de lo que es la intimidad, de lo que puede ser una persona que en un momento es presidente. O sea, Estela, Y la vida pública. coincide la información que vos tenés con la mía, que Alberto llegaba tarde a las reuniones y se jactaba de haber estado con ciertas mujeres y que por eso se demoraba. Como que él podía, la información que tengo yo es esa, creo que lo estás diciendo de una manera más prolija, que él se jactaba de llegar tarde y llegaba tarde a las reuniones, que era para lo que lo habíamos votado, para que trabajara para los argentinos, Sí. por estar con otras mujeres, y en especial hablaba también de Tamara Pettinato. En prensa de presidencia, primero con Juan Pablo Biondi, que fue su primer vocero y que se alejó peleado también a raíz de la foto de Olivos. Recordemos todos que bueno, una periodista colega que estaba relacionada con Biondi muestra la foto de esta de Olivos, ahí se arma el primer escándalo, ¿no? Público. Y desde ahí ya no pararon más los rumores. Y bueno, ya Alberto tenía antecedentes también, recordemos, de violencia en las redes sociales. En plena campaña electoral se peleaba a las 3 de la madrugada con usuarios que lo criticaban y ha llegado a efectuar amenazas públicas, tweets que después fue borrando. Esta inestabilidad del presidente se veía también en los discursos, en los actos oficiales, donde había días que no podía enhebrar una frase completa. Exacto. O decía cosas incoherentes. Había rumores, se enojaba mucho cuando surgían como rumores, los periodistas hablábamos de posibles problemas de alcoholismo, de drogadicción. Siempre taparon todo, siempre dijeron, no, eso no pasa. Son rumores, los periodistas siempre teníamos la culpa, ¿no? Sí, Estela, cuando hablamos de jactancia, fíjate que hay un detalle que no es menor, que cuando toma imágenes allí en el despacho presidencial a Tamara Pettinato, él dice, mirá que si tengo que mostrar esto, van a decir que estás borracha, empecemos de vuelta. O sea, no solo él grababa lo que ocurría ahí en un despacho que debía ser de trabajo, sino que además, aparentemente, según sus propios dichos, eso también lo mostraba. O sea, la jactancia de decirle a quién eché, miren con quién estuve, miren lo que estoy haciendo, miren, ¿no? La jactancia machista. ¿A quién se lo mostraba? ¿A quién se lo mostraba? Claro, ¿A quién se lo mostraba? esa es la ¿A su pregunta. círculo íntimo? ¿A sus amigos? Tal cual. Bueno, el tema es que también fue quedando solo a raíz de estas actitudes, tanto desde que se fue Biondi, después en la pelea con Cristina. Recordemos los cambios de gabinete, que todos los funcionarios de la Cámpora la renunciaron en un día, que tuvo que sacar a Santiago Cafiero. Después el propio Cafiero, que era del círculo más íntimo, se fue alejando, se fueron alejando todos, y en el último tiempo quedó solo con el secretario general de Presidencia, que es su amigo más íntimo. Claro. ¿Sí? Recordar, Julio Vitovelo. Sí, recordar los dichos de Cristina Fernández de Kirchner con referencia a que ella podía mostrar su teléfono y algunos no, y todos apuntaron rápidamente a Alberto Fernández. Incluso ¿no? Mayra Mendoza hizo declaraciones ayer que tenían que ver con que hizo violencia política contra Cristina. Perdón, Estela. Sí. Sí, lo hemos escrito en a24.com, todos estos episodios, y que Cristina se refería directamente a él. O sea, eran especulaciones, pero de ahí a ver
puntualmente un video como el que se vio ayer es realmente impactante, porque uno los rumores siempre dicen, puede tratarse de una operación política, de algún interesado que esté en contra de Alberto, hasta que no lo ves o no lo puedes comprobar, no lo puedes dar como información. A ver, y ese es el punto. Sí, pero también sabíamos, incluso cuando asumió Gabriela Cerruti, como vocera presidencial, que intenta levantar esta imagen que venía en caída libre de Alberto, entonces aparece la figura de la vocera presidencial como institución, ¿sí? Se arma un decreto que modifica la estructura del gabinete nacional. ¿Para qué? Para que Alberto no hable más, para que no hable ni siquiera en los actos. Claro. ¿Sí? Que no tuitee más. Entonces la información pasa a ser públicamente coordinada por Gabriela Cerruti. Ahí, en ese momento, te hablo de mediados de 2022, ya se hablaba de la separación matrimonial con Fabiola Yáñez. Y de supuestos celos de ella y de problemas familiares. Siempre problemas de la mujer. ¿no? Estela. Exacto, siempre le echaban la culpa a ella. Siempre. Sí. ¿Cómo era la presencia o la cotidianidad, en tal caso de que existiera, de Fabiola Yáñez en la Casa Rosada, o ni aparecía por ahí? Y te digo que en un año pudo haber aparecido 1 o 2 veces. Por eso ahí se hablaba de la separación. Incluso se suspendieron viajes protocolares que ella tenía que viajar al exterior y que su lugar lo terminó ocupando Cerruti. Claro. Sin oficiar como primera dama, pero Alberto viajaba sin primera dama. Sí. Todos esos vacíos públicos generaban esta serie de rumores, que ellos siempre lo desmentían, ¿no es cierto? Sumado a la cantidad de rumores que tenían que ver con las infidelidades, porque Estela, imagino que tenés la misma información que yo, este video no es el único video que hay de Alberto Fernández con otras mujeres. Exacto, se hablaba en Casa Rosada que Alberto recibía en el despacho a periodistas jóvenes, a actrices, a artistas, que él admiraba, entonces las convocaba y después las intentaba seducir, ponele. O también usaba el poder para seducir. ¿Cuál es la psicología de un presidente que nos gobernó 4 años y que ahora nos hace reflexionar un poco, decir, ¿qué nos pasa a los argentinos, no? Que no lo veíamos. Sí, a ver, bueno. Ahora hay registros en Olivos que yo creo que esto se puede transformar en prueba, y hay que ver también el rol de la seguridad privada, de la seguridad presidencial, de la Casa Militar, si van a dar información a la justicia sobre las visitas que recibía Alberto Fernández. Algunas fueron Incluso borradas. se habla que ella vivía aislada en el chalet de visitas, ¿no? Estela, es verdad que hay, que muchos nos estamos enterando ahora, frente a la Plaza Colón, una entrada, no voy a decir secreta, no puede haber entrada secreta a la Casa de Gobierno, pero una entrada, si se quiere, menos vista por los periodistas que hacen guardia, por donde se puede ingresar directamente al despacho presidencial, o sea, por la parte de atrás. Sí. De hecho, muchas veces el presidente entra y sale de ahí cuando hay manifestaciones en Plaza de Mayo. Entran por atrás, por donde está la entrada del Museo del Bicentenario, ¿sí? Eso es en el costado. El Museo del Bicentenario está ahí frente al Ministerio de Economía. El costado de Alem e Irigoyen frente al Ministerio de Economía. Esa es la entrada por la que incluso cuando quieren entrar funcionarios, Cristina Fernández de Kirchner, cuando fue a actos públicos o el velatorio de Maradona, si recordás, que se desbordó la Casa Rosada y los patios, la sacaron por ahí justamente en auto. Te lo pregunto porque lo que dicen es que cuando una visita de estas características iba a ver a Alberto Fernández a la Casa de Gobierno, estaban todos avisados que esto tenía que ser rápido y no debían esperar ni pedirle datos, y que hay muchas personas que ingresaron a la Casa de Gobierno para tener momentos como los de Tamara Pettinato y que no quedaron registrados. Tanto en Olivos como en Casa de Gobierno, que es el lugar donde vos haces tu trabajo, ¿no? Así es. Por orden de Alberto. De hecho, la foto de Olivos confirma esto, que había gente que entraba a Olivos y que no estaba registrada. ¿Sí? Esto se puede saber
cuando se pide un informe público, a información pública, ¿sí? Los periodistas tenemos un recurso para pedir a Secretaría General de Presidencia que nos den el registro de ingresos y egresos, tanto de Casa Rosada como de Olivo. No es algo que te lo den instantáneamente. Vos haces el pedido hoy y te lo pueden dar en una semana, en un mes. Pero incluso en esos registros no figuraban. Claro. Y ese es el punto. Y hay que Después recordar... aparecieron fotos que confirmaron Sí. que estuvieron. Entonces, Sí. también están falseando información. Claro. Eso es muy grave. Sí, pues bueno, tendrán que ir a la justicia, ¿no? Todos aquellos que falsearon información. Pero si contextualizamos desde lo cronológico, inclusive esta se hacía mucho más fácil porque en épocas de pandemia, con tan poca gente en la calle, ingresar a Olivos o hacer un trayecto a Olivos o a la Casa de Gobierno con tan poca gente que eran los esenciales. Era inmediato. Claro, facilitaba los objetivos del presidente, ¿no? Sí, porque en pandemia el presidente, recordemos que había dado asueto a todos los empleados estatales. Claro. ¿Sí? Entonces no había nadie. Yo iba, por ejemplo, los periodistas sí podíamos salir y circulábamos solos por la calle, no andaba nadie. Sí, Casa sí. Rosada era un desierto. Hay notas que el título era que no pasaba nada, que era un desierto, Sí. justamente. Bueno, ¿Dónde situación estaba que le- Alberto Fernández? Situación que le convenía a Alberto Fernández. ¿Dónde estaba Alberto Fernández, Estela? A ver. Haciendo estos videos, Claro. encontrándose con mujeres mucho más jóvenes que él. Lo que decíamos recién, ¿no? Una cosa es la intimidad de una persona, de un presidente que puede tener su intimidad, pero usar el poder, usar las instalaciones del gobierno donde trabaja, el despacho presidencial es un lugar donde no ingresa, los periodistas no podemos ingresar. Yo hace 20 años que estoy acreditada en Casa Rosada, no conozco el despacho presidencial. Sí. Hay mucha Por ahí, gente. Sí. algunos tuvieron la suerte que sí, otros presidentes lo han mostrado. De la Rúa, creo que Carlos Menem también invitaba. Sí, Estela, a una 100 encuentros con una periodistas. cosa es mostrarlo como una guía turística Sí, y otra cosa es descubrir. Invitarla a tomar una cerveza a una persona. Digo, eso me parece que es una imagen fuertísima. Es terrible. Aparte, confirma todo lo que se sabía y él se enojaba cuando decían que tenía problemas de alcohol. Con una periodista creo que le inició una causa judicial. Sí. Sí, es verdad. Que escribió un libro sobre eso. Y además, Estela, la duración que tenían estas visitas de gente que no tenía nada que ver con la política. Yo recuerdo que una vez invitó a una pianista, creo que estuvo como 3 horas y pico. O sea, Una pianista. Sí. guíame, Estela, porque a veces ahora, con todo el cúmulo de información, uno como que se pierde, Bueno. ¿no? Pero digo, 3 horas en medio de un país que estaba en ruinas. Porque Recuerdo dicen ese que la caso. alargaba porque en el intento de seducir, hacía sentir a aquellas personas que no entraban bajo su garra, las terminaba incomodando y se estiraba mucho en el afán de ver si podía lograr el objetivo, hasta que a veces cejaba, porque algunos decían que no. No, y recordemos también que en principio de la pandemia Alberto Fernández tenía el 80% de popularidad. Sí. Digo, esto cala para cualquier persona, digo, me parece que es algo seductor. También tenía este espíritu como paternalista de que nos estaba protegiendo a todos y creo que él utilizaba estos recursos para invitar mujeres a la Casa Rosada o a Olivos y terminar seduciéndolas. Claro. A ver, yo creo que Alberto se enfermó de poder. ¿Por qué te digo esto? Porque, bueno, él fue jefe de gabinete de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Sí. En esos mandatos él fue jefe de gabinete, pero un jefe de gabinete sometido a las decisiones de Néstor. O sea, nosotros veíamos que en actos públicos Néstor le pegaba un cachetazo en el hombro diciendo, dale, camina. Había rumores de que siempre lo irónicamente lo sometía, ¿no? Lo destrataba. Entonces cuando él lo destrataba, esa es la palabra, lo destrataba. Ah, Cuando él llega al poder, llega un poder prestado, porque ¿quién lo elige? No es que hubo una interna partidaria y que él llegó como líder, con poder propio, con un no, espacio desde político luego. Es propio. más, Estela llega con los antecedentes de ser uno de los críticos más acérrimos del cristianismo, ¿no? O del kirchnerismo. El mismo Grabois Habiendo dijo, estado- el mismo Grabois dijo, perdón que te interrumpa, Sí. Guille, lo voté porque no había alternativa.
Claro. O sea, él dice, si Cristina dice que hay que votar a Alberto, votamos a Alberto, pero que él como persona no lo elegía como presidente por cuestión de valores y moral. Claro, durante el macrismo se convierte en uno de los críticos más importantes, iba a los distintos canales de televisión, muchos de ellos a los que hoy está acusando que le están haciendo la campaña, ¿no? Así es. Bueno, el propio Máximo Kirchner, recordemos que no estaba de acuerdo con la designación que hizo Cristina y de hecho en el Congreso no apoyó sus proyectos, incluso el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que fue el principal crítico dentro del kirchnerismo, ¿no? Pero más allá de eso, más allá del kirchnerismo, hablemos de Alberto Fernández. Bueno, lo que te decía es que el uso que hizo del poder, una persona que tal vez no estaba preparada para eso. Seguro. Hay que tener la templanza. Para ser presidente hay que tener templanza. Seguro. Lo que le criticamos a Milei, lo estamos viendo con Alberto Fernández. A ver, pero Milei sin estaba preparado disfrazarlo. para ser... ¿Quién está preparado para llegar a ser presidente? Estela, Ese es el digo, punto. sin disfrazarlo, y ahora se me viene a la cabeza cuando le cuestionaban a Milei por los perros, los no perros, digo, esto queda totalmente minimizado cuando vemos este video. Es terrible, es terrible. Estela,